Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según sea la hora en la que me veas. De seguro, tus papás, tus abuelos, tus tíos o inclusive tú has escuchado sobre el caso de Luz y Fuerza del Centro, un caso muy relevante que se dio con un tema donde hubo intervención gubernamental en la cual la empresa Luz y Fuerza del Centro fue cerrada ya que sus costos de operación y sus pérdidas al día eran increíblemente altas, por lo que el gobierno tomó la decisión de cerrarla. A continuación, te daré una breve narrativa de lo que sucedió en este asunto y la repercusión que tuvo y la que tiene hasta el día de hoy. La extinción del organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro, decretada el 11 de octubre de 2009 durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, constituye uno de los acontecimientos más controvertidos en la historia administrativa, laboral y constitucional mexicana reciente. La medida ejecutada mediante decreto presidencial y apoyado por argumentos de inviabilidad financiera y necesidad de modernización energética, desencadenó un intenso debate sobre la legalidad del acto, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, la responsabilidad del Estado como empleador y el papel de los sindicatos en un entorno político-económico cambiante. Este trabajo tiene como objetivo analizar exhaustivamente los antecedentes del caso, los derechos humanos involucrados, las posturas de las partes, la resolución judicial y una reflexión crítica desde una perspectiva jurídico-constitucional. Luz y Fuerza del Centro se creó en 1994 para operar el sistema eléctrico en la zona centro del país. Durante décadas presentó problemas financieros y administrativos. Diversas auditorías revelaron costos operativos elevados, pérdidas no técnicas significativas y un modelo laboral de gobierno consideraba insostenible. El Sindicato Mexicano de Electricistas mantenía un contrato colectivo con amplias prerrogativas laborales, lo cual fue utilizado como argumento político para justificar la extinción del organismo. El 11 de octubre de 2009, mediante un operativo conjunto con la Policía Federal, el gobierno tomó el control de las instalaciones y decretó su extinción bajo el argumento de que su operación era costosa, ineficiente y que la Comisión Federal de Electricidad podría absorber sus funciones. Los trabajadores fueron liquidados bajo un esquema privilegiado, según el Ejecutivo, mientras que miles de ellos rechazaron la liquidación y continuaron luchando legalmente por su reinstalación. El organismo operaba con pérdidas anuales multimillonarias y dependía del subsidio federal. El gobierno argumentó que la medida era necesaria para evitar un colapso presupuestal. Según el Ejecutivo, no se contaba con una capacidad tecnológica suficiente para integrar fibra óptica e infraestructura moderna. Alegaron que continuar con su operación implicaba un rezago técnico incompatible con los estándares internacionales. El gobierno sostuvo que si el Ejecutivo tenía facultades para extinguir organismos descentralizados, fundamentándose en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en la interpretación del artículo 90 constitucional. Se defendió que las indemnizaciones superaban lo establecido por la ley, por lo que no existía afectación a los derechos laborales. La oferta incluía entre 3 a 4 años de salario, dependiendo de la antigüedad. Argumentó que la participación inmediata de la CFE garantizaba la continuidad del suministro eléctrico en una zona crucial del país. Y a todo esto se preguntarán, ¿cuál fue la postura de los trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas? El Sindicato Mexicano de Electricistas sostuvo que el cierre representó una terminación injustificada masiva, sin proceso legal previo y sin justificación técnica real. Los trabajadores denunciaron que la extinción fue una represalia contra el Sindicato Mexicano de Electricistas por su oposición política al gobierno federal. Para ellos, la medida no fue técnica, sino política. Argumentaron que el Ejecutivo carecía de facultades para extinguir un organismo creado por ley y que el Congreso debía haber intervenido. El cierre eliminó el contrato colectivo de trabajo, los comités sindicales, las comisiones mixtas y la posibilidad de reinstalación. Miles de familias electricistas enfrentaron desempleo, pérdida de vivienda, migración laboral, endeudamiento y precariedad. ¿Cuáles fueron los derechos humanos involucrados? La extinción de Luz y Fuerza del Centro impactó en múltiples derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, como derecho al trabajo digno, que está situado en el artículo 123 y artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, respectivamente. El cierre intempestivo del organismo implicó la terminación de más de 44,000 relaciones laborales. Aunque el gobierno ofreció indemnizaciones, muchos trabajadores no fueron consultados ni participaron en un proceso previo que garantizaba su seguridad jurídica. Derecho de asociación y derecho de libertad sindical. El Sindicato Mexicano de Electricistas argumentó que la extinción fue una medida antisindical, pues debilitó deliberadamente a uno de los sindicatos independientes más fuertes del país. Organismos como la OIT han señalado que los estados deben evitar prácticas que limiten de manera indirecta la libertad sindical. La desaparición del patrón, de hecho, desarticuló la negociación colectiva.
El derecho a la seguridad jurídica, artículo 14 y 16 constitucionales. La actuación del Estado generó dudas sobre si el Ejecutivo tenía facultades para extinguir un organismo paraestatal sin intervención del Congreso, si el decreto cumplió con los principios de legalidad, motivación y fundamentación, si existió un uso desproporcionado de la fuerza pública. El derecho al debido proceso. Los trabajadores no fueron escuchados ni se les brindó un recurso previo efectivo para impugnar la extinción antes de ejecutarse. El acto se consumó de manera inmediata e unilateral. Y el derecho a la estabilidad en el empleo. El cierre abrupto del organismo implicó la eliminación del patrón, situación que la Suprema Corte analizó posteriormente bajo el concepto de imposibilidad jurídica de cumplimiento de las obligaciones laborales. Y a todo esto te preguntarás, ¿cuál fue la resolución judicial? La Corte sostuvo que el Ejecutivo sí tenía facultades para extinguir organismos paraestatales, siempre que se demostrara causa de utilidad pública. La medida estaba motivada en razones de eficiencia, no se vulneraron todos los derechos laborales debido a las indemnizaciones ofrecidas. La Corte determinó que el decreto fue un acto ejecutivo que no implicó despido injustificado, ya que la entidad se estaba liquidando y el derecho al trabajo no garantiza una fuente laboral indefinida, y que no violó los derechos sindicales, puesto que la extinción del organismo no significa la disolución del sindicato. ¿Cuál o qué podemos tomar como un análisis constitucional? La ejecución inmediata del decreto, sin consulta previa ni gradualidad, deja dudas sobre el respeto al debido proceso. El artículo 1 constitucional exige que el Estado no adopte medidas regresivas. La desaparición de una fuente masiva de empleo y del contrato colectivo podría considerarse regresiva si no existiría alternativa equivalente. La extinción como herramienta para neutralizar al Sindicato Mexicano de Electricistas plantea interrogantes sobre la intervención del gobierno en movimientos sindicales autónomos. En conclusión, considero que la extinción de luz y fuerza, aunque formalmente válida según la interpretación de la Corte, no cumplió con los principios de proporcionalidad, progresividad y debido a que requeridos en materia de derechos humanos. La afectación a decenas de miles de familias debió analizarse con mayor rigor y debió considerar gradual, negociada y respetuosa del derecho laboral colectivo. Asimismo, las señales de motivación política son evidentes y la medida sentó un precedente delicado. La posibilidad de eliminar un organismo público para desarticular un sindicato incómodo, en un Estado democrático, la gestión del conflicto laboral puede resolverse a través del diálogo, no mediante decisiones de abrupta fuerza. En general, en este asunto, vemos una intervención por parte del gobierno, en la cual se disuelve la empresa de luz y fuerza del centro y a su sindicato, que en su momento fue uno de los más fuertes. Y ustedes dirán, ¿por qué solamente luz y fuerza del centro si hay otras empresas que son paraestatales, que evidentemente no son redituables y que no son negocio? Pues esto debido a temas políticos, temas de intereses, sobre todo de dinero. Tristemente, en nuestra actualidad hay muchas empresas que viven esta misma realidad, por lo cual dejamos la interrogante abierta y te damos las bases y los fundamentos para que tú tomes tu propia decisión. Al final de cuentas, si el gobierno hizo bien o si el gobierno hizo mal, es un tema que ya se fue cerrado o fue terminado y que en su momento todos los trabajadores que no fueron indemnizados fueron reinstalados de acuerdo a su antigüedad con buenos puestos en lo que hoy conocemos como la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por tu atención y te dejo otro video más para que sigas aprendiendo sobre asuntos que puedes platicar en cualquier lugar. Hasta luego.